Hablaremos de los misterios que se esconden detrás de los puentes. Esta no es una historia de terror, mucho menos un creepypasta, esta es una historia de la vida real, algo que pasó en Perú. ¿Sabes cómo se construyen los puentes? ¿Me creerías si te dijera que se entierran personas vivas en los puentes? Esta es la historia de Jorge, un ingeniero civil. Era el más destacado de su clase y graduado con honores. Apenas sacando la colegiatura consiguió un buen puesto de trabajo, en una prestigiosa empresa. Le esperaba un futuro brillante y prometedor. Pero el destino tendría otros planes para él, algo escalofriante e inimaginable, algo que cambiaría su vida por completo. Todo comenzó con un viaje al interior del país. La empresa tenía una concesión para construir un puente, en uno de los distritos del departamento de Cusco, siendo él uno de los encargados de la construcción del puente. Jorge comenzó a trabajar verificando los materiales y los avances de la construcción, supervisando que los pilares estén según los parámetros establecidos. Terminando sus labores se fue a descansar, y a la medianoche escuchó un gran alboroto fuera del campamento, y salió a ver qué es lo que pasaba, y vio al ingeniero a cargo de la concesión, enloquecido y desesperado gritando: «¡Saquen a ese hombre de ahí! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo!». Jorge preguntó a uno de los obreros qué es lo que está pasando, y este le contestó, que no habían hecho bien el pago a la tierra, que la persona era alguien del pueblo, y si él muere, todos pagarían las consecuencias. Jorge no entendía lo que pasaba, así que fue a la obra a ver lo que sucedía, y al llegar vio que sacaban a un hombre bañado en concreto. El ingeniero le dijo al hombre que no vuelva a emborracharse, porque cosas peores le podrían suceder, y el hombre salió corriendo y horrorizado del lugar. Jorge no sabía lo que había pasado con aquel hombre, e imaginó que se había caído a la construcción por lo ebrio que estaba. A la mañana siguiente Jorge tenía muchas interrogantes por el episodio vivido la noche anterior, y se preguntaba a qué se refería el obrero con el pago a la tierra, y qué es lo que realmente había pasado con aquel hombre. Así que se acercó al ingeniero y le preguntó, ¿a qué se refería aquel obrero con el pago a la tierra? El ingeniero lo miró, y riéndose movió la cabeza, diciendo: «Ay niño, aún estás verde, todavía te falta». Lo que escucharía a continuación cambiaría su vida por completo, pues es lo más espantoso que había escuchado en toda su vida. El ingeniero comenzó a relatar: un pago a la tierra es una ofrenda a la naturaleza para que la obra vaya muy bien. Si no se realiza este pago a la tierra, la construcción del puente podría causar muchos accidentes, e incluso demorar más de lo debido. El puente se caería causando la muerte de los obreros, y si logran terminar el puente, podría caerse cuando los autos y personas estén transitando. Jorge ansioso le pregunta: ¿y cómo se hace este pago? Y el ingeniero contestó: se trata de poner personas de pie en los pilares y echar concreto mientras ellos aún están vivos, y estas personas tienen que morir lentamente y sufriendo. De esta forma, al morir esa persona, se está haciendo el pago a la tierra. Y así ayudando al puente a tener una vida más larga de lo normal. Y si es joven, mucho mejor. Jorge estaba aterrado, aún no podía creer lo que estaba escuchando, y preguntó: ¿de dónde sacan a las personas? El ingeniero le contestó de inmediato: fácil, traemos indigentes que por lo general son adictos al alcohol, o simplemente vamos a pueblos más alejados y pobres, con el cuento de trabajo y un buen sueldo. Una vez que llegan a la obra los embriagan, y luego un grupo de trabajadores los colocan uno o dos, dependiendo de la magnitud del puente, y es así como el puente puede resistir de todo. También colocan un pequeño orificio para que respiren por un periodo de tiempo, mientras el concreto se adhiere más en ellos hasta formarse uno solo con el pilar. Jorge se asustó demasiado y se dijo a sí mismo: esto que hacen es un crimen, están matando personas inocentes, y se sorprendió con la frialdad que el ingeniero relataba. Mientras estaba pensativo, el ingeniero me dijo que me calmara, que al igual que yo él también se sintió impactado, y dijo que esto era necesario para el desarrollo de la ciudad. Además, nadie reclamaría por esas personas ya que no tienen nada, ni a nadie. Y es ahí donde Jorge recién entendió lo que había pasado la noche anterior, así que le preguntó al ingeniero, por qué el obrero dijo que habían hecho mal el pago. El ingeniero le dijo que nunca se debe enterrar a una persona del mismo lugar, que tiene que ser alguien de otro departamento.
y también le contó que el cerro estaba enloqueciéndolo en sus sueños, que podía ver a los obreros enterrando a un hombre a través de sus sueños, y el cerro le decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás enterrando a uno de mis hijos? Yo le dije, pero te estamos haciendo la ofrenda, y el cerro me contestó, él es mi gente, es mi hijo, él no puede ser la ofrenda, y el cerro me ordenó que lo saque de inmediato, porque si no derrumbaría el puente y cobraría muchas vidas, y cuando me levanté escuchaba como un zumbido en el oído, que me decía sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Al escuchar esta historia tan descabellada y fantasiosa, comprendió que se trataba de esas típicas bromas que se le hace a los novatos. Él se sintió aliviado de saber que todo esto era parte de una broma, y se dijo a sí mismo que no caería en ella, y se despidió del ingeniero muy aliviado, dirigiéndose a continuar sus labores. Al pasar 3 días ya estaban culminando los pilares, y Jorge ve que al pie de los pilares hay unos agujeros, y pregunta a uno de los obreros para qué eran esos agujeros, y el obrero le contestó, para el pago. Y Jorge en su mente dice, sí claro, cómo no, no voy a caer en sus bromas. Una noche cuando ya estaba durmiendo, se despertó al escuchar unos gritos desgarradores, y salió corriendo pensando que era uno de los obreros que se había accidentado. Cuando llegó a la obra y vio que estaban echando concreto a 2 hombres, Jorge se horrorizó, y corrió a ayudarlos, pero no se lo permitieron, lo sujetaron, y él comenzó a gritar desesperadamente sáquenlos, los voy a denunciar, son unos asesinos. El ingeniero le dijo, tranquilízate Jorge, tú sabías de esto. Te lo dije, así es la vida de un ingeniero civil. Jorge le contestó, yo pensé que se trataba de una broma. En ese momento él decidió abandonar el campamento, y se subió a una de las camionetas, y el ingeniero le dijo, que si se iba perdería toda su carrera, que lo denunciaría al colegio de ingenieros, por abandonar su obra sin terminar, y que nunca podría ejercer de nuevo, y que nadie le creería, y Jorge se fue sin rumbo. En ese momento a él no le importaba nada de eso ni las consecuencias, y si denunciaba nadie le creería. Al llegar a Lima, fue internado en un hospital por el efecto postraumático que le causó esa experiencia. Aún estaba en shock, y contaba a los doctores y familiares lo que había vivido y nadie le creía, todos pensaban que estaba delirando por los efectos de la medicina. Cuando salió del hospital aún podía escuchar el grito de esas personas, y cada vez que veía un puente miraba sus pilares, y se preguntaba, quizá hay alguien ahí dentro. Y se decía a sí mismo que tuvo mucha suerte, que esas personas pudieron matarlo y decir que había sido un accidente. Luego se dio cuenta que le habían quitado la colegiatura, pero a él no le importó, cualquier cosa era mejor que ensuciarse las manos con sangre.